días. Siempre cuando cantamos trato de decimos frases buenísimas, igual la voy a recordar, así la repito ahora, pero me las olvido después, los nervios me hacen olvidarlas. Pero creo que decía, enséñame cuán infinito es tu valor. ¿Cómo es, Santi? Ahí está, Santi. Enséñame cuán infinito es tu valor y viviré para un eterno galardón, ¿así es? Y pensaba, bueno, eso va a ser lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Conocer a Dios, conocer quién es Él, su valor, es lo que tiene impacto sobre nuestras vidas. Así que hoy vamos a hacer un mensaje temático, teológico. No solemos hacer eso, generalmente agarramos un pasaje y desarrollamos todo el texto, pasaje por pasaje. Esta vez no vamos a hacer eso. Vamos a usar un pasaje, obviamente que sí. Recuerdan que cuando estuvimos viendo el libro de Esther, estuvimos viendo todo el capítulo 4, pero después dijimos que el versículo 14 particularmente tenía bastante teología, bastante jugo para sacarle, y si le dedicábamos solamente al versículo 14, no íbamos a llegar a cubrir todo el capítulo 4, entonces lo explicamos dentro de su contexto, pero dejamos la teología que hay en ese texto, la dejamos para más adelante, para hoy lo vamos a estar exponiendo, así que les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Esther. Esther capítulo 4. Versículo 14. Al ser un mensaje más temático, vamos a ir por varios textos. Yo, claro, hago trampa, porque no los busco los textos, sino los tengo ya todos acá pegados en la tablet, entonces los voy citando. Yo creo que si van a tratar de ir buscando texto por texto, se van a perder, porque vamos a ver muchos textos. Entonces, creo que la mejor manera es que anoten el versículo y después lo buscan en su casa. Creo que sería bueno. También esto queda grabado, así que también lo pueden repasar. Bueno, vamos a orar. Oramos. Señor, te damos gracias por quien tú eres, porque tú reinas, como cantábamos. Tu trono está sobre todo, Señor. Este es tu mundo, es tu creación. Tú eres el soberano. Queremos rogarte que en esta mañana tú nos enseñes cuán infinito, Señor, es tu valor. Y de esa manera es que vamos a poder vivir para un galardón eterno. Por favor, abre nuestros ojos, ilumina nuestros entendimientos para poder conocerte más. Y te pedimos también por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Lutero tiene frases muy graciosas, no sé si alguna vez la han escuchado o leído, y una de sus frases muy graciosa, él está debatiendo con Erasmo. Erasmo es un humanista sobre la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, y Lutero le dice, es muy conocida esta frase, muchos la habrán escuchado, pero Lutero le dice a Erasmo, Erasmo, ¿sabes cuál es tu problema? Que tus pensamientos de Dios son muy humanos. Tus pensamientos de Dios son muy humanos. Y ese es nuestro problema. Nuestros pensamientos de Dios son humanos. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Dios le dice al pueblo de Israel en el Salmo 50, yo se lo leo, Salmo 50, 21, pensabas que de cierto sería yo como tú. O sea, el contexto ahí es que las personas están viviendo en pecado, el pueblo de Israel está entregado al pecado y como que Dios no juzga, no pasa nada. Y Dios le dice, ¿vos pensás que yo no voy a juzgar tu pecado? Le dice Dios al pueblo de Israel. Pensaste que yo eras como tú. O sea, pensabas que yo era como vos, que frente al pecado miraba para otro lado. No, estás muy equivocado, yo no soy como vos. Más adelante, más atrás, en el Salmo 50, en el versículo 12, Dios le dice al pueblo de Israel, si yo tengo hambre no te lo digo a vos, porque yo no soy como vos. Pero tal vez la mayor distorsión que tenemos hoy, o que hoy hay en el cristianismo, es que pensamos que Dios es como nosotros.
Pensamos que es como nosotros. Pensamos que nosotros podemos manipular a Dios. Las personas van por ahí diciendo que decretan, ¿no? Y ahora porque lo decretan, Dios está obligado. ¿Qué Dios es? Manipulan a Dios con su dinero. Que si ellos le dan a Dios X cantidad de dinero, Dios ahora está obligado a multiplicar su dinero. ¿Podemos manipular a Dios? Claro, el tema es que pensamos que Dios es como nosotros, porque nosotros somos manipulables, ¿no? La gente nos manipula, nosotros manipulamos a otros, pero Dios no es como nosotros. Nosotros necesitamos, como dije, como cantamos recién, entender quién es Dios. Enséñame cuán infinito es tu valor. Y nosotros pensamos que nuestra teología no tiene que ver con la práctica. Pensamos que la teología es para los seminarios y no es para la iglesia, pero nuestra teología está relacionada con nuestra práctica. Nuestro concepto de Dios influye en cómo nosotros vivimos. No lo podemos separar. Lo que vos pienses de lo que vos pienses de Dios es cómo vos vas a vivir. Por eso lo que me gustaría que podamos hablar en esta mañana es sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, para que podamos, por un lado, confiar en Dios, porque Él es soberano, pero por otro lado, hacer lo que tenemos que hacer, porque el hombre es responsable. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y bueno, mi oración al estudiar es que podamos tener un concepto más alto de Dios. Que podamos en esta mañana entender, es un tema complejo y es un tema profundo, que incluso no se puede abarcar en un mensaje, por momentos bastante teológico, pero por favor no desconecten su mente. Vamos a ver cómo la teología influye en nuestra vida. O sea, necesitamos tener fundamento teológico para luego entender cómo vivir. Entonces vamos a leer Esther, por favor, Esther capítulo 4. Versículo 14. Y yo creo que el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un tema muy descuidado, pero muy importante. Y creo que gran parte de nuestros errores en nuestra vida cristiana tiene que ver con malentender esto, malinterpretarlo. Esther capítulo 4, versículo 14. Mardoqueo le dice a Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Recordemos el contexto de Esther. Esther es una judía que era la reina en ese momento. El reinado era el reinado de los medo-persas. Asuero era el rey. En capítulo 1, Basti, que era la reina, es destituida. Y Esther, en capítulo 2, que es una judía, es elegida reina, nadie sabe que es judía, o muy pocos. Y en capítulo 3 vemos que aparece un hombre, Amán, que es una malecita, que es enemigo de los judíos, y él hace un plan para destruir a los judíos, exterminar a todos los judíos. Vemos capítulo 3, versículo 8, vemos que Amán hace un plan para destruir a los judíos, y en capítulo 3, versículo 13 sale un decreto para destruir a todos los judíos. Los decretos de los persas no podrían ser removidos. Así que si en este contexto, si el rey, el emperador, el rey en ese momento, Asuero, había sacado un edicto, un decreto de que todos los judíos iban a ser destruidos, no había vuelta atrás. Leo capítulo 3, versículo 13. Dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Así que vemos que los judíos iban a ser exterminados. Así que, ¿qué hace Mardoqueo? Mardoqueo va delante de Esther y le pide a Esther, que es la reina, que intervenga delante del rey para que los judíos no sean exterminados. Y Esther le dice que no puede hacer eso, porque había una ley también que si alguien entraba al patio interior del rey, salvo que el rey le extendiese el cetro de oro, esa persona moría. Entonces Esther le dice: no puedo hacer eso. Mardoqueo, no, eso no puedo hacer, porque
voy a morir. Entonces, Mardoqueo le da las palabras de capítulo 4, versículo 14. Mira, Esther, si vos callás, si vos no decís nada, si vos no vas delante del rey, no te hagas problema. No hay ningún problema. Dios igual lo va a salvar a su pueblo. Soberanía de Dios. Dios lo va a hacer. Esther no te necesita. Dios no te necesita ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Dios ha hecho una promesa, que es que del pueblo de Israel iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Dios le hizo una promesa a Abraham, recuerdan Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa vemos en Gálatas, es el Mesías. Dios lo va a hacer, Esther, no te preocupes. Ahora, si vos no obedeces, si vos no vas, vos y la casa de tu padre van a perecer. Responsabilidad del hombre. ¿Se dan cuenta? Y son dos verdades que no podemos entender en un sentido, pero tampoco podemos separar. Mardoqueo no le dice, bueno, Esther, no te das problema, ¿no querés ir? Tranquila, ¿no? Bueno, no hay drama. Igual Dios va a salvar al pueblo, no dice eso. Pero tampoco le dice lo que suelen decir la gente hoy en día, no, Dios te necesita. Esther, Dios necesita mujeres como vos. Tampoco le dice eso. Mardoqueo apela a la soberanía de Dios, pero a la responsabilidad de Esther. Y eso es lo que necesitamos entender. Y van a ser los dos puntos del mensaje. Vamos a ver por un lado la soberanía de Dios y por otro lado la responsabilidad del hombre. Y vamos a comenzar viendo y vamos a ir de menos a más. O sea, vamos a empezar por lo obvio y nos vamos a meter en lo complejo. La Biblia dice que Dios gobierna este mundo, claramente. Hebreos capítulo 1, versículo 3, Hebreos 1:3, hablando de Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hablando de Jesús, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir sustentar? Bueno, tal vez sustentar viene a nuestra mente como tener algo, ¿no? ¿Me tenés acá la bolsita que voy a comprar, no me deja entrar al supermercado? ¿Me la tenés un cachito? Bueno, tal vez pensamos que sustentar tiene que ver con que bueno, Dios está ahí, como teniendo ahí en sus manos la creación. Pero la palabra sustentar quiere decir llevar. Llevar de un lugar a otro. La misma palabra se usa en Lucas, capítulo 5, versículo 7, cuando dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Esa palabra traían quiere decir, es la misma, sustentar, es la misma palabra. Lucas 5, 18. ¿Qué quiere decir que traían? Que traían al paralítico, no sé si recuerdan cuando lo bajan del techo, de un lugar a otro, de donde estaba a donde está Jesús. La misma palabra se usa en 2 Timoteo 4:13, cuando Pablo le dice a Timoteo, trae el capote, los pergaminos, trae. Esa palabra traer, la misma, sustentar. Quiere decir que Timoteo tenía que llevar los pergaminos de Pablo y el abrigo, eso, a la cárcel donde estaba Pablo, de un lugar a otro. Entonces, cuando la Biblia nos dice que el Hijo sustenta todas las cosas, no es que las está teniendo así en sus manos, como el que tiene la bolsa de supermercado, sino que el Hijo está llevando las cosas, todas las cosas, de un lugar al otro. ¿Qué significa esto? Y ahí dice que sustenta todas las cosas, o sea, que todas las cosas están siendo dirigidas por el Hijo para llevarlas de un lugar al otro. ¿Qué quiere decir de un lugar al otro? Desde su creación hasta su cumplimiento. O sea que todo lo que sucede en este mundo no es por casualidad, sino que el Hijo está guiando, llevando todas las cosas para que sus propósitos se cumplan. Ahora, no es que la lleva como se hace la imagen esta del hombre que sostiene el mundo y las va llevando ahí, o que el Hijo va como arrastrando la creación, ¿no? Sino que la idea es que Él está gobernando. Y cada evento, subrayen ahí, yo no subrayo mi Biblia, pero lo pueden hacer si quieren, subrayen la palabra todas las cosas. Todas las cosas, eso es importante, todas las cosas. El Hijo lleva todas las cosas para que su propósito se cumpla. Dice Colosenses 1:17. Y Él, hablando de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, toda la creación,
En Él, en Jesús, subsisten. La palabra subsistir quiere decir mantenerse unidas. O sea que el Hijo está manteniendo todas las cosas unidas. Está preservando la creación. Jesús, Dios, no es como un relojero. A veces pensamos en Dios de esa manera, ¿no? Como que Dios es un relojero que le pone ahí, arregla el reloj, lo pone a andar y el reloj sigue solo, ¿no? Y cada tanto el reloj se queda sin pila, entonces va el relojero ahí, lo desarma, saca la pila, vuelve a poner la pila y lo deja de vuelta solo. Nosotros pensamos que Dios gobierna el mundo de esa manera. O sea, ya hablaremos en algún momento de los milagros, ya lo hablaremos. Pero nosotros pensamos que Dios está ajeno a la creación y cada tanto hace un milagro, ¿no? Entonces como que Dios, el mundo va solo, el reloj va solo. Y cada tanto el mundo se rompe y Dios interviene con un milagro. Bueno, pero esa no es la manera en la cual Dios gobierna la creación. No es la manera. Dice que Él sustenta todas las cosas y dice que todas las cosas en Él, de vuelta, subrayen todas las cosas, en Él subsisten. Un comentarista dice, refiriéndose a este versículo, dice lo siguiente: ya hemos hablado de Cristo como el alfa y la omega de la creación, el que le da origen y le pone fin. Pero, ¿qué pasa en el espacio intermedio entre el principio y el fin? ¿Acaso ha puesto Cristo en marcha la creación para luego dejarla a su suerte? Responde, en absoluto. Él no es solamente el creador que comienza todo. No solo es quien determina los límites de su duración. O sea, no es que Dios dice cuándo comienza y cuándo termina y en el medio, bueno, cada uno lo que quiera. No. Mientras tanto, en el espacio intermedio, Él es quien determina el desarrollo de todo y quien mantiene en funcionamiento el universo. Si Jesús dejaría de sustentar el universo se desintegra. Se desintegra. Menos Dios, que es infinito, todo se desintegraría. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en Él, asimismo en Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, escuchen esto, conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Notaron, no? En Hebreos, todas las cosas. En Colosenses 1:17, todas las cosas. En Efesios 1:11, todas las cosas. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está sorprendido en el cielo. Dios no está sorprendido. Él no gobierna este mundo, como algunas herejías sostienen, a prueba y error. Como que Dios está ahí a ver si esto funciona. Los que arreglan cosas suelen hacer eso. A ver esto, prueba con esto. A ver, no, este no. A ver, prueba con este tornillo a ver si entra. No, este no entra. A ver, van probando porque no saben. O sea, saben mucho, pero no saben todo. Bueno, Dios no va a prueba y error. Bueno, a ver si esto funciona. A ver, voy a crear al hombre. A ver. Uy, pecaron. ¿Y ahora qué hago? Bueno, mando a mi hijo a morir en una cruz, ¿no? Como que Dios va sobre la marcha cambiando los planes. No. Dice, particularmente en Efesios, en el versículo 3, dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Bueno, pensá por un momento. Para que Dios pueda asegurar nuestra salvación, o sea, para que Dios pueda asegurar de que antes de habernos creados, asegurarnos que un día estaremos con Él, Él tiene que tener el control de todo. Porque si no, un mínimo detalle podría destruir su plan. O sea, Dios podría tener un plan, pero algo mínimo podría arruinarlo. Acá espero, Santi y David están por casar, espero no traer afán a su vida sobre esto, pero ellos tienen su boda bastante planificada, nos comentaban ayer. Pero un detallito, ¿no? Un detallito puede arruinarlo todo. Entonces, si hay algo que está fuera de la voluntad de Dios, ese mínimo
puede arruinarlo todo. Piensen por un momento lo que pasó hace poco, ¿no? Un virus que ni se ve trastornó el mundo. Un virus que no se ve trastornó el mundo. Ínfimo. ¿Alguien tenía acá en mente lo que iba a pasar con el COVID? Nadie, jamás. Pero algo mínimo trastornó el mundo. Bueno, si Dios no tiene el control de todas las cosas, algo mínimo podría frustrar su plan. Todo puede ir bien, todo en marcha, se te pincha una rueda y no llegaste. Te agarra, bueno, muchos matrimonios han pasado que se iban a casar y les agarró el COVID. Algo mínimo. Bueno, por eso la Biblia es enfática. Dios controla todo, todas las cosas. Hebreos, Colosenses, Efesios. Todas las cosas. Y particularmente en Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. O sea que todo lo que sucede en el mundo, es porque Él quiere que suceda. Eso es lo que dice, ¿no? Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. O sea que en el mundo no hay nada que Dios no quiera que pase. Y así la Biblia nos habla de cómo Dios gobierna sobre cosas, se les llama inanimadas. O sea, cosas que para nosotros son naturales, la Biblia nos dice que es Dios quien lo hace. Por ejemplo, en el Salmo 135, versículo 6, dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, subrayen eso, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. O sea, un relámpago que podemos darle explicación científica, y tal vez si la Biblia no nos dijese esto, nosotros diríamos, bueno, casualidad, un relámpago es casualidad. No es casualidad, no es casualidad. Es Dios quien lo envía, es Dios quien lo hace, dice la Biblia. En Job 37:6 dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra. O sea, nosotros decimos que cae nieve, es un proceso natural. Pero Job dice, no. Esto sucede porque Dios dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Job 37:10. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las noches y las anchas aguas se congelan. Claro, los científicos dicen, bueno, eso es porque el hombre antes no era muy inteligente. Entonces, ahora que se descubrió la tecnología, sabemos que eso es un proceso natural, ¿no? Yo no soy científico, pero por un librito que le leo a mi hija que cuenta sobre cómo funciona la lluvia, es que el cielo calienta la tierra, el vapor sube, se forman las nubes. Y uno diría, bueno, esto es un proceso natural. Bueno, pero la Biblia dice que es Dios. Claro, es un proceso natural. Y ya lo vamos a ver, Dios gobierna la creación manteniendo sus prioridades, sus propiedades. Pero la Biblia dice es Dios. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. A las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Claro, nosotros diríamos, pero hace poco vi eso, acá hay unos pájaros, yo le digo aguiluchos, pero no son aguiluchos, no sé qué son, pero son bastante grandes. Y otro día vi que había uno parado en un coso de basura rompiendo la bolsa. Y dije, ahora entiendo cuando aparece la bolsa tirada de basura en mi casa, ya sé quién es, son los pájaros. Y uno diría, bueno, en realidad el pájaro está alimentando porque yo saqué la basura, no sé, había carne cruda y vino el pájaro y la comió. Bueno, fui yo en realidad. Bueno, la Biblia dice no, es Dios. Ahora, si nosotros pensamos que Dios solamente obra en su creación a través de los milagros, diríamos no. Para que Dios alimente a las aves debería caer maná del cielo, como pasó en el desierto. Pero la Biblia nos dice, no. Dios no gobierna su creación de manera milagrosa solamente. Dios gobierna su creación, lo que se dice de manera providencial. Providencial. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Yo jamás, nadie llegó a mi casa y me llorando, Mati, no sabe lo que pasó. Murió un pajarito. Ni lo notamos nosotros. ¿Muere un pajarito? No sé, cuando venga Flavia capaz se va a llorar un poquito. Pero nadie le preocupa que muera un pajarito.
ni lo notamos. Pero la Biblia dice algo ínfimo, y ese es el punto de Jesús en este texto, Mateo 10:29. Algo ínfimo, que vos decís, ¿a quién le importa esto? Bueno, la Biblia dice, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios gobierna sobre su mundo. Pero como dije antes, es importante entenderlo. Vamos a ir de la teología a lo práctico. Yo sé que esto tal vez es un poco pesado, pero es importante entenderlo. Dios gobierna su creación manteniendo sus propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Dios gobierna su creación haciendo que el agua moje y que el fuego queme. Dios gobierna su creación haciendo que cuando hace calor, el vapor suba y las nubes se formen, etcétera, etcétera, etcétera. Dios gobierna su creación manteniendo sus propiedades. Un ejemplo de esto es Esdras, capítulo 1, versículo 1, Esdras 1:1, yo se lo leo. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, noten esta frase, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, y Ciro da el decreto para que Israel vuelva a su tierra. La Biblia dice que Dios lo despertó. Ahora, cuando nosotros vemos la historia que pasó, no es que Dios le habló en un sueño a Ciro. No fue algo milagroso. No es que Dios se le apareció en un sueño como sí lo hizo con José, por ejemplo. No. ¿Por qué Ciro dio el decreto para que Israel vuelva a su tierra? ¿Por qué? Porque quiso. Porque quiso hacerlo. Pero cuando Ciro dio ese decreto porque él quiso, mantuvo sus propiedades de tomar decisiones. Los seres humanos tenemos esa propiedad que tomamos decisiones. Ciro mantuvo la propiedad de tomar decisiones y cuando él tomó una decisión, hizo lo que Dios quiso que haga. Pero no es que Ciro en algún momento dijo, hoy me levanté con ganas de hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer un decreto. No. Lo hizo. Simplemente lo hizo. Pero cuando lo hizo, hizo lo que Dios quiso. Dice Filipenses 2:13, hablando de los creyentes, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pensá, Dios produce el querer hacerlo y el hacer, y nos da la gracia, la fuerza para hacerlo. Salmo 139:16 dice David, mi embrión vieron tus ojos, o para entenderlo mejor, tus ojos, los de Dios, vieron mi embrión, y en tu libro, dice David, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué está diciendo David? Que Dios lo vio a David en el vientre de su madre y que toda su vida, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, antes de que yo naciera, dice David, Dios ya había determinado todo lo que iba a acontecer. Y no faltó ninguna, ¿eh? No faltó ninguna. Todo lo que Dios determinó, así sucedió. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, Pablo llegó a ser un apóstol porque Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Jeremías 1:5 dice el profeta, antes que me formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías fue un profeta porque Dios lo determinó ¿cuándo? ¿Cuándo dice el texto? Antes de que naciese. Cada evento que sucede en este mundo está gobernado por Dios. Cada imperio que se levanta, leo un texto de esto, cada imperio que se levanta, Job 12:23, Él multiplica las naciones y Él las destruye, Él esparce a las naciones y las vuelve a reunir. O sea, cada presidente que es elegido, nosotros levantamos el puño y nos quejamos, está ahí porque Dios quiso que esté. Si no, no estaría. Cada golpe de Estado, cada rey impío, todo está ahí porque Dios así lo quiso. No hay nada que frustre o modifique el plan de Dios.
Ahora, piensen por un momento qué distinto suena esto al decretalo, ¿no? Decretalo que Dios lo va a hacer. No, Dios no hace lo que nosotros decretamos. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace todo conforme al designio de su voluntad. Este mundo es el mundo de Dios. Y Dios hace lo que quiere. Todos miramos para atrás y nos arrepentimos de decisiones que hemos tomado. Todos. Pero esa decisión que tomaste es tu responsabilidad, como vamos a ver cuando lleguemos a la responsabilidad del hombre, pero en primera instancia la tomaste porque estaba dentro del plan de Dios. Estaba dentro del plan de Dios. Dios gobierna absolutamente todo. Nada escapa de las manos de Dios. Ahora, no podemos explicarlo, pero eso no escapó a las manos de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las aplicaciones, pero eso trae consuelo. ¿Te imaginás vos cómo podrías consolar a alguien en una aflicción si Dios no hubiese estado al control? ¿Cómo lo consolás? ¿Qué consuelo le das? ¿Cómo le decís? Bueno, Dios no quería que te pase esto, pero se le escapó de las manos. ¿Qué consuelo hay en eso? Todo lo que sucede en nuestra vida, todo, desde un pájaro, todo que muere hasta un emperador, todo está dentro del plan de Dios. Bueno, surge un problema, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Que en este mundo hay pecado, ¿no? Ese es el problema, en este mundo hay pecado. Entonces, ¿Dios no tuvo nada que ver con el pecado? O sea, ¿por qué hay pecado en el mundo? Dios creó a Adán y Eva, nos dice la Escritura. Dios creó todas las cosas. Y Efesios nos dice que Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Pero en el mundo hay pecado. Y entonces, ¿se le escapó a Dios? Bueno, eso es una solución que muchos pretenden dar. Bueno, el pecado no tenía nada que ver. Dios creó a Adán y Eva y de pronto pecaron. Y ahora Dios tuvo que, salir a arreglar las cosas. Bueno, eso parecería una solución, ¿no? Como que absolvemos a Dios de cualquier culpa. Claro, pero el problema con eso, el gran problema, es que no es una solución. ¿Por qué no es una solución? Porque Dios quería que el mundo sea perfecto, pero pasó algo que Él no quería, ¿no? En esa teoría, que fue que Adán y Eva pecaron. Bueno, ahora Dios me asegura que va a llegar Apocalipsis 21, donde cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no va a haber más mal. Pero si el mal vuelve a aparecer, si Dios no quiso que Adán y Eva pecaran, pero pecaron, y pasó todo esto, ¿y cómo ahora Dios me asegura a mí que en la eternidad no va a haber más mal? ¿Y si otro ángel se revela? Si Dios no tiene el control de algo, no tiene el control de nada. Adán y Eva pecaron porque estaba dentro del plan de Dios. Pero no solamente esta es una conclusión lógica, la lógica no es nuestra autoridad, la autoridad son las Escrituras. Isaías 45:7. Isaías 45:7 dice que formo la luz, Dios dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, dice Dios, y creo la adversidad. Que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién crea la adversidad? Dios. Ahora, la palabra adversidad, que ahí se traduce adversidad, quiere decir mal. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2:9, cuando dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la misma palabra. Y en realidad, solamente 2 veces la traduce como adversidad, acá y en un salmo. La mayoría, si mal no recuerdo, aparece como más de 300 veces la palabra, y más de 270 veces se traduce como mal. Mal. O sea, podríamos traducir, yo hago la paz y creo el mal. Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Noten que nosotros cuando sucede algo malo tratamos de excusar a Dios. No. Dios no tuvo nada que ver con esto. Pero la Biblia no hace eso. Dios mismo dice, sí,
Sí, fui yo. Yo hago todas las cosas. Yo gobierno este mundo. En Éxodo 4:21, Dios le dice a Moisés que debía ir delante del faraón, etc. Y Dios le dice en Éxodo 4:21, pero yo, dice Dios, pero yo endureceré su corazón. Yo endureceré su corazón. Dios endurecerá el corazón de Faraón. Job 1:21, luego de que Job tiene todas estas calamidades en su vida, dice Job 1:21, luego de que roban el ganado, matan a sus criados, mueren sus hijos, dice Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Satanás quitó. No dice eso. Ahora, el texto no dice que fue Satanás, ¿no? Claro, no dice que fue Satanás, eso nos cuenta el capítulo 1. Pero Job, ¿qué dice? Jehová Dios y Jehová quitó. ¿Qué quitó? Su ganado, sus hijos, sus riquezas. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, Job dice muchas cosas en el libro de Job que no son correctas. Lo sabemos eso por el final del libro. ¿Cómo sabemos que esto sí es correcto? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 22. Esto no es lo que dice Job, es lo que agrega el escritor, probablemente Moisés. En todo esto, lo que acabo de decir, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, cuando Job hizo la declaración, Jehová dio, Jehová quitó, no hubo pecado. Estuvo bien, es correcto. Jehová dio, Jehová quitó. Y lo mismo hace Josué. Josué, en Génesis 45:5, cuando los hermanos están ahí temerosos, si Josué los iba a matar. José. Dice Génesis 45:5, José le dice a sus hermanos, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, en realidad, los hermanos lo vendieron. En realidad, ellos lo tiraron primero, lo iban a matar, ¿recuerdan? Lo iban a matar, después lo tiraron a la cisterna y después lo terminaron vendiendo. Pero José, ¿qué dice? Tranquilo, esto lo hizo Dios. Así que Dios gobierna este mundo. Nada escapa a las manos de Dios. Pero acá hay una aclaración muy importante y nos empezamos, dije íbamos a ir de menos a más, de lo más fácil a lo más difícil. Y esto no lo podemos explicar, pero lo creemos porque es lo que la Biblia enseña. Que aunque Dios gobierna todo y el pecado no está fuera de su control, Él no es autor de pecado. Él no es autor de pecado. Por eso decimos que Dios es el agente primario de todo, o sea, Dios gobierna esta creación, todo lo que sucede es porque Dios quiere, ya lo argumenté eso, pero Dios usa agentes secundarios, los ángeles, las personas, y aunque Dios gobierna todo, agente primario, la culpa la tienen los agentes secundarios. Por eso Dios no es autor de pecado. Dice Santiago, yo le leo un texto, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, que Dios gobierna la creación, todo lo que sucede en este mundo está bajo el plan de Dios, pero Dios no es el que hace el pecado. En la culpa del pecado siempre recae o sobre los ángeles, ejemplo Satanás, o los demonios, o sobre el ser humano. Pero la culpa del pecado jamás recae sobre Dios. Si alguien lo entiende, después cuando termino me lo puedo explicar. No entendemos cómo es esto. La Biblia dice que Dios gobierna todo, que todo lo que sucede está dentro de su plan, aún el pecado, pero Él no es autor de pecado. Por eso vemos que en la Biblia se fusiona esto, se fusiona. La Biblia habla de que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Le voy a citar un texto, puedo citarles más, pero voy a citarle uno nada más por el tiempo. Hechos 2:23. A este, hablando de Jesús, está Pedro predicando a los judíos, Hechos 2, dice, a este entregado, a Jesús, está hablando de Jesús, a este entregado, noten esto, por el determinado consejo
y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Jesús, ¿por qué fue crucificado? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro capítulo 1 nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿Jesús por qué murió? Porque así Dios lo había determinado. Pero dice Pedro, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Noten, Pedro está diciendo, Jesús fue a la cruz, ¿por qué? Porque Dios así lo determinó. Pero ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Ustedes son culpables. Jesús fue a la cruz porque Dios así lo determinó. Pero ustedes son los culpables. Lucas 22, 22. A la verdad, dice Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Jesús va a morir en la cruz según lo que está determinado. Pero eso es juicio. Hay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús va a la cruz porque así Dios lo determinó. Pero la culpa recae sobre Judas, en este caso. Y la verdad que no entendemos cómo funciona esto. Dios, nada de lo que pasa en tu vida se escapa de las manos de Dios. Pero Él no es autor de pecado. Si dijésemos que Dios es autor de pecado sería blasfemia. Eso es lo que dice Santiago. Dios no puede ser tentado, ni Él tampoco tienta a nadie. Dios es santo, no tiene nada que ver en un sentido con el pecado. Pero en otro sentido, el pecado está dentro de su plan. Claro, esto es lo que estaba debatiendo Pablo en Romanos 9. Y Pablo en Romanos 9 es como si hablase con alguien que le está refutando. Entonces Pablo dice en Romanos 9, 19, pero me dirás, o sea, Pablo está defendiendo la soberanía de Dios. Entonces dice Romanos 9, 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, ¿por qué Dios sin culpa? O sea, si yo peco, ¿por qué Dios me culpa a mí si era su plan? Ese es el argumento. Responde Pablo. O no, dice antes de esto. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, si Dios hace lo que quiere y yo pequé, ¿por qué Dios me echa la culpa a mí? Si yo en realidad era su voluntad. Responde Pablo. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, Pablo no da una explicación, porque no la tenemos. Yo no sé cómo es que Dios es soberano y todo lo que sucede está dentro de su plan, y Él usa el mal, como vamos a ver ahora, para su gloria, pero a su vez no es autor de pecado. No sé, la Biblia no lo responde eso. Pero lo que sí responde es, Dios es Dios. Dios es Dios. Él gobierna este mundo, pero nosotros somos responsables. Por ese es el punto de Pablo. Yo no puedo decir, no, yo pequé porque es la voluntad de Dios. No. Judas no dice, no, pero momento, yo entregué a Jesús porque quise hacer la voluntad de Dios. No, Judas no dice eso. Judas entregó a Jesús por su pecado, por su maldad. Él quiso entregar a Jesús. Y cuando Él lo entregó de manera providencial, aunque no entendemos y esto explota en nuestra mente, por eso nuestros pensamientos de Dios son muy humanos, estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que eso estaba dentro del plan de Dios, pero a su vez Dios no es autor de pecado? No sé. Y la realidad es que Dios no nos explica porque aunque nos lo explicara no lo entenderíamos. Cuando Job está en todo su libro tratando pide todo el tiempo audiencia con Dios, ¿no? Dios, explícame esto. Si Dios vendría delante mío, yo le pediría como cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué le ha pasado lo que le pasó? Y al final de todos, Dios aparece ahí. Dios aparece en un torbellino, dice la Biblia, y le dice a Job, bueno, Job, mira, si vos me respondes estas preguntas sencillas, yo te voy a explicar. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. O sea, si vos querés debatir conmigo, no hay problema, Job. Si vos querés que te explique, yo te voy a explicar, Job, no hay problema. Pero primero respondeme estas preguntas muy sencillas, como el ABC. Si no podés entender esto, no vas a entender por qué yo hice todo lo que hice. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, hablando de la tierra. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
Dale, Job. Y así sigue, ¿no? Todo. Job dice, no, está bien, Dios. O sea, en realidad el libro de Job nunca nos explica por qué Dios hizo lo que hizo. No lo explica en ningún momento. Lo que termina el libro de Job diciendo, bueno, está bien, Dios, yo entiendo. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Está bien, Dios, ya no necesito ninguna explicación. Entiendo. Vos sos Dios, yo soy un simple mortal. Está bien. Y esa debe ser nuestra actitud. Yo no sé cómo es que el hombre es culpable de su maldad, pero a su vez eso no escapa del plan de Dios, no sé. Lo que debo decir, bueno, Dios, vos sos Dios y vos no sos como nosotros. Y ese es el problema, que nosotros queremos como entender a Dios lógicamente. Dios no entra en nuestra mente. No entra. Y eso es lo lindo y lo precioso de que Dios es Dios. Y eso es lo que trata de hacer el ser humano, tratando de acomodar a Dios a su mente. Dios no es como nosotros. Por eso Pablo, cuando termina toda la parte teológica de Romanos, pero sobre todo el capítulo 9 al 11, al final, ¿cómo termina Pablo en Romanos 11? ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nadie. Pero sí, Romanos, pensando, y nos metemos ahora en la responsabilidad del hombre, Romanos nos da una pista de algo. ¿Cómo es que Dios usa el mal? Dice Romanos, yo se lo leo, Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, y esta frase es clave, preparados los vasos de ira, los pecadores, preparados para destrucción? Dice el versículo 23. Y para hacer notorios las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y noten esta frase. Que Él, Dios, preparó de antemano para gloria. ¿Qué quiere decir esto? Los vasos de destrucción, dice que fueron preparados. Ahí Pablo usa se llama un verbo pasivo, que es que no es Dios quien hace la acción, sino están preparados. O sea, Dios le hace la acción porque es soberano, pero la hace de manera pasiva. O sea, estos vasos están preparados, como si ellos son culpables de su maldad. Pero cuando habla de los vasos de misericordia, dice que Él preparó. O sea, no dice los vasos de ira que Él preparó, no. Los vasos de ira preparados. ¿Quién los preparó? No dice el texto. Como la responsabilidad recae sobre el hombre. Pero cuando habla de la gracia, de la misericordia, dice que Él preparó. Eso es lo que se llama la elección activa-pasiva. Activa-pasiva. Dios, en su soberanía, elige personas para salvarlas y a otras las deja. Las que las deja, ¿por qué son condenadas? Por su pecado. Y las que se salvan, ¿por qué se salvan? Porque Dios quiso tener misericordia. Así que en este punto entramos brevemente, no va a hacer falta explicar tanto, pero en la responsabilidad del hombre. Vimos que Dios es soberano, mucho énfasis en que todo lo que sucede, todo está dentro del plan de Dios. Pero ahí surge la obsesión. Ahí el hombre levanta su puño y dice, pero entonces somos marionetas. Entonces ahí entra el fatalismo. No hagamos nada entonces. Si Dios es soberano, Él va a hacer lo que quiere. No hagamos nada. Dios es soberano. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer lo otro? No hagas nada, no importa. Entonces, en última instancia, haz lo que quieras. Tirate un 10º piso. Si Dios no quiere que mueras, eso es lo que le dice Satanás a Jesús, ¿no? Te va a enviar ángeles. No, que Dios sea soberano no quiere decir que nosotros no seamos responsables. Y la culpa del pecado siempre recae sobre el hombre. Leo solo una parte, y pueden leer después Isaías 66, 3 y 4, pero leo solo una parte de Isaías 63, 3 y 4. Dice, hablando de los hombres, escogieron, lo del pueblo de Israel, escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Más adelante al final dice, escogieron lo que me desagrada. El texto no dice en ningún lado, no ellos hicieron el pecado porque Dios quiso que pequen. No. La Biblia dice, ellos pecaron porque quisieron pecar. Cuando nosotros hablamos del libre albedrío,
la palabra que tanta lucha tiene, libre albedrío. ¿El hombre tiene libre albedrío? Bueno, en un sentido sí. En un sentido sí, claro que tiene libre albedrío. ¿Por qué tiene libre albedrío? Porque el mal que hace lo hace porque él quiere. El hombre tiene libre albedrío, en un sentido, porque el mal que hace lo hace porque quiere. ¿Por qué los hermanos de José entregaron a José? ¿Por qué? Porque quisieron. Porque lo quisieron hacer. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Porque quiso entregarlo. Dice un teólogo. Según esto, hablando del libre albedrío, se dice que el hombre tiene libre albedrío, no porque sea libre para elegir lo bueno y lo malo, sino porque el mal que hace lo hace voluntariamente y no por coacción. Cuando el hombre peca, peca porque quiere pecar. Punto. ¿Está ese pecado fuera del plan de Dios? No. No. ¿Pero por qué peca? Porque quiere pecar. Y acá entra algo que no entendemos. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y las acciones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Uno podría decir, entonces, ¿qué importa lo que haga? ¿Qué importa? Si total, Dios va a hacer lo que quiere. No. Nuestras acciones tienen consecuencias. No lo voy a citar, no voy a leer porque es largo. Pero después lo pueden leer. Éxodo 32, 11 al 14. Éxodo 32, 11 al 14. Es cuando Dios le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, basta Moisés, a este pueblo lo voy a destruir, me cansaron ya. Lo voy a destruir, de vos voy a hacer otra nación, lo voy a destruir. Ahí Moisés intercede en Éxodo 32. Y dice el versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal. ¿Por qué Jehová no destruyó a los israelitas? No, pues estaba dentro de su plan. Pero el texto, ¿por qué? ¿Por qué nos dice? ¿Por qué? Porque Moisés oró. O sea que la oración de Moisés tuvo resultado. Claro que sí. Santiago 4.3 dice, ustedes no tienen, ¿por qué? Porque no piden. No piden. O sea, a veces nosotros no obtenemos ciertas cosas de Dios porque no pedimos. No estoy hablando de esto de que si vos pedís todo se va a conceder, no, nada que ver con eso. Pero sí hay veces que no tenemos cosas porque no pedimos. Por eso nosotros tenemos que entender que nuestras acciones, tus acciones, tienen consecuencias reales. No sos una marioneta. Tienen consecuencias reales. Y vos tomás acciones libremente y tus acciones libres tienen consecuencias. Por eso decimos que la culpa del pecado siempre recae sobre el hombre. Decir que yo pequé porque era la voluntad de Dios, en el sentido de que porque estoy haciendo la voluntad de Dios, es blasfemia. Es blasfemia. Pero eso es lo que sucede en el momento uno que entra el pecado al mundo. En el momento uno. Cuando Dios llama a pedir cuenta a Adán. Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Yo no te la pedí, Dios, esta mujer, ¿eh? En ningún momento, ¿eh? Yo, acá, vos me la diste, Dios. Vos me la diste. ¿Te dan cuenta, no? Lo primero que hace Adán es echarle la culpa a Dios de su pecado. ¿Es verdad que a Dios le había dado a Eva? Es verdad, claro que sí. Pero Dios no es culpable. No, de ninguna manera. No. Pero eso es lo que hacemos. Muchas veces nosotros no oramos. O no hacemos lo que tenemos que hacer y decimos, esto pasó porque era la voluntad de Dios. No, hermano, esto pasó por tu negligencia. Dios diría, esto pasó por tu negligencia. ¿Estuvo entre la voluntad de Dios? Y sí, porque Dios es soberano. Y no entendemos. Pero pasó por nuestra negligencia. Por eso, de vuelta, como el pasaje de Isaías, lo que citamos de Judas, mismo lo de los hermanos de José, por eso el pecado siempre recae sobre nosotros. La soberanía de Dios jamás, nunca es una excusa para pecar. No. Nadie puede decir yo pequé porque estaba haciendo la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero eso es lo que llama la providencia de Dios. Pero cuando nosotros pecamos, no es que Dios agarra la cabeza. No, mirá lo que hizo. Como a nosotros nos pasa eso, ¿no? No me esperaba esto de vos. Bueno, Dios nunca nos va a decir, no me esperaba esto de vos. No, porque Él está tranquilo. Él está tranquilo. Nosotros somos
Dios va a hacer lo que ha determinado hacer, pero nosotros somos responsables. Y ya pasamos a la parte, a unas aplicaciones prácticas, pero quiero, ahora sí que me acompañen, así, ¿para qué traje la Biblia? Bueno, vamos a ver con otro pasaje más. Hechos capítulo 27, versículo 22. Para mí este pasaje resume la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de una manera, bueno, hay otros más, pero este para mí es precioso, muy claro. Hechos capítulo 27, versículo 22. El contexto es que Pablo está siendo encarcelado, está yendo para Roma, está yendo en un barco. Bueno, Pablo dijo que no se suban al barco porque iba a pasar tales cosas. Bueno, al final se suben, el barco queda a la deriva y pasan varios días, no hay tierra, no hay GPS, imagínense. Y bueno, ya la gente está ahí diciendo, bueno, ya vamos a morir, algunos dejaron de comer, ya vamos a morir. Y Pablo le habla a la tripulación, no a los creyentes, a la tripulación, en Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a las personas, ya habían perdido el ánimo. Imagínate por un momento estar en ese momento en un barco, no sé, de madera, a la deriva, a la noche, en medio de la tormenta. Bueno, imagínate. Hechos 27, 22. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. O sea, nadie va a morir, solo se va a destruir la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. O sea, Pablo, tranquilo, no vas a morir, porque vos tenés que llegar al César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo, vos tenés que ir vos vas a tener que ir a compadecer ante el César. Y tranquilo, Pablo, Dios ha sido bueno y te ha dado a todas las personas, se van a salvar con vos. Por tanto, versículo 25, en base a eso, les anima a Pablo: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será hecho como me ha dicho. O sea, vamos, coman, vamos, hagan lo que tienen que hacer, vamos. Dios me dijo que nadie va a morir, nadie va a morir. Yo confío, esto va a ser así. Versículo 30, un poquito más abajo. Entonces, bueno, pasan ciertas cosas. Entonces los marineros procuraron huir de la nave cuando parece que encontraron tierra. Los marineros procuraron huir de la nave y echamos el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las lanchas de prueba. O sea, los marineros se querían escapar. Estaban haciendo como ahí, como disimulando que, no sé, que estaban haciendo algo bueno. Entonces el versículo 31 dice: pero Pablo dijo al centurión, al que estaba a cargo de eso, y a los soldados: si estos, los marineros, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Cómo, Pablo? ¿Me acabaste de decir? ¿Qué me estás diciendo? Que confiabas en Dios. Y ahora me decís que si estos se escapan no nos vamos a salvar. ¿Cómo es esto? ¿Hago algo o no hago nada? Pablo, vos ya me dijiste que nos salvábamos. Y ahora me decís que no nos tengo que dejar escapar porque si no nos vamos a ser salvos. ¿Somos salvos o no somos salvos, Pablo? ¿Qué quedamos? Bueno, Dios los iba a librar, pero eso no excluía la responsabilidad. ¿Dios los iba a librar? Sí los iba a librar. Pero ellos eran responsables de no dejar escapar a los marineros. Algunas aplicaciones prácticas. Esto, para mí, entender este tema es muy difícil, pero es clave para nuestra vida cristiana. Es clave, fundamental. En primer lugar, una aplicación para la santidad. Como dije antes, la Biblia nunca dice que si queremos, Dios nos dice que Él nos va a santificar. El que comenzó en vosotros la buena obra, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 28, nos dice que todas las cosas nos ayudan bien, que Dios nos llamó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero la Biblia nunca te dice que no hagas nada. Nunca te dice: bueno, tranquilo, Dios te va a santificar, quédate ahí mirando la tele, tranquilo, Dios lo va a hacer. Vos no hagas nada. Tranquilo, eso es fatalismo. La Biblia no es fatalista, eso es fatalismo. La Biblia te dice, yo leí Filipenses 2:13, porque Él es el que vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿qué dice el versículo 12? Ocupaos en vuestra salvación o vuestra santificación con temor y temblor. O sea, no, sino, ojo, que Dios pone el querer como el hacer es el argumento para que nosotros nos matemos, nos ocupemos en nuestra santificación con temor y temblor. Pablo no dice: no hagan nada, tranquilo, porque Dios es el que vosotros produce. No, matate porque Dios
Dios es el que produce el querer como el hacer. O sea, entender que Dios es soberano, entender que hay una promesa, como Pablo, que tenía la promesa en ese caso de que no iban a morir. Tener la promesa de que Dios me va a santificar, porque a los que Dios salva santifica y los glorificará. Tener esa promesa es un ánimo para luchar con el pecado. Todo lo contrario es lo que hacemos. Todo lo contrario. Decir que yo peco porque yo estoy pecando porque así estoy haciendo la voluntad de Dios es blasfemia. Es blasfemia. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si yo peco es porque yo quiero pecar. Entonces, es un ánimo, saber que Dios es soberano, saber que Dios cumple su palabra, saber que Él me ha salvado para santificarme, es un ánimo, no para quedarme haciendo nada, sino para luchar con el pecado. En segundo lugar, es una aplicación a no deprimirnos por el pasado. Para mí esto es muy lindo también. No deprimirnos por el pasado. Nosotros somos responsables de nuestro pecado, claro que sí. Pero saber que eso no estuvo fuera del plan de Dios es un ánimo. ¿Cuántas veces vos decís? Ya lo arruiné todo. Mirá, yo ya en mi vida hice esto mal, tengo 90 años, creo que acá no hay nadie de 90 años. Tengo 90 años. Mirá, desperdicié 89 años de mi vida, ya está. Listo. Ya lo arruiné. No lo arruinaste. Porque eso que pasó no estuvo fuera de la voluntad de Dios. Y si Dios te ha salvado, no creo que no expliqué esto, pero la Biblia dice que Dios no es autor de pecado, pero Dios usa el mal para su gloria. Por ejemplo, la cruz. Las personas entregan a Jesús porque quieren entregarlo, todo eso es pecaminoso, pero Dios usa ese mal de los hombres para salvar a la humanidad. Porque por medio de la cruz es que nosotros somos salvos, arrepintiendo de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Jesús. Entonces, el peor mal que hubo en la historia de la humanidad, que es la cruz, Dios la usó para traer el mayor bien a la humanidad, la salvación de los pecadores, para que todo aquel hoy que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús tenga vida eterna. O sea, el peor mal trajo el mayor bien. Bueno, lo mismo vemos en el caso en Génesis, en el caso de José. No es el mayor mal, pero un mal terrible que hicieron los hermanos, Dios lo usó para preservar a su pueblo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces Dios usa el mal, aunque no entendemos, no es autor de pecado, Él usa el mal para llevar gloria a su nombre. Entonces, si vos has arruinado tu vida, tenés 90 años, has desperdiciado 89 años de tu vida, no te deprimas. Porque no es que Dios tenía un plan para tu vida maravilloso, como se dice, y ahora vos lo echaste a perder y ya está. No. Eso estuvo bueno. Dios no es autor de pecado, pero estuvo dentro del plan de Dios. Entonces, en Dios hay gracia. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Saber que Dios puede usar ese mal tuyo, esas malas decisiones, hoy para su gloria. Eso es precioso. O sea, eso terrible que te pasó, bueno, yo no sé cómo, no soy Dios, claro. Pero no sé cómo Dios puede usar aún ese pecado, que vos sos culpable, Dios lo puede usar para su gloria. ¿Cuántas personas hay? Bueno, se me viene a la mente un hombre que estuvo sumergido en inmoralidad sexual, y hoy tiene un ministerio que ayuda es un creyente él, que ayuda a otros creyentes a salir de la inmoralidad sexual. ¿Cuántas personas, cuántos convictos son culpables de su pecado? Pero Dios los ha salvado. Y bueno, yo entendí lo que listo, yo no puedo cambiar mi pasado, pero tampoco mi pasado estuvo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Dios me salvó a esta edad. Me podía haber salvado a los 10 años, sí, pero me salvó a los 89. Bueno, ¿cómo vivo ahora a los 89 años para la gloria de Dios? Porque, de vuelta, si Dios no fuese soberano, yo podría decir, bueno, Dios tenía un plan para mi vida y yo lo arruiné. ¿No? Yo lo arruiné su plan. No arruinamos su plan. Entonces Dios puede usar tu vida. Si vos hoy tenés luz, no sos un creyente, hoy llegás al Evangelio, Dios puede usar tu vida para su gloria. Y lo que pasó, no pasó, ya está. ¿Qué va a hacer? Dios lo usará de alguna manera para aconsejar a otros, lo que sea. Lo usará para su gloria. Entonces no te deprimas. Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Andá a la cruz, confesá tu pecado, arrepentí de tu pecado. Y bueno, Dios puede usar tu vida ahora tal cual está. Ayúdate a crecer en santidad, por supuesto. Pero tal cual está para su gloria. Entonces no te deprimas. No es una excusa para deprimirnos. Dios es soberano y eso debe animarnos a saber que nada puede frustrar su plan. En tercer lugar, es una
aplicación para el sufrimiento. Para el sufrimiento dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios no fuese soberano, no podríamos tener consuelo, como dije antes. Esto que te pasó, y bueno, a Dios se le escapó de las manos. Dios no quería, pero... Bueno, la Biblia no habla así. No habla así. Romanos 8:28 dice, no dice que todas las cosas son buenas, sino que a los que aman a Dios, a los creyentes, todas las cosas les ayudan, no son buenas, pero todas las cosas les ayudan a bien. O sea que este sufrimiento que vos estás pasando está dentro del plan de Dios. Y Dios, sabemos por toda la Biblia, 1 Pedro 1, por ejemplo, que Dios usa el sufrimiento para nuestra santificación. Y eso debe traer consuelo. Lo que yo creo que nosotros, por lo menos de lo que creemos doctrinalmente, lo que más luchamos en los momentos de sufrimiento no es con la soberanía de Dios, sino es con la bondad de Dios. Casi todos nosotros, por lo menos hablo de nosotros, digo, nuestro contexto de iglesia, que creemos en la soberanía de Dios, yo no he escuchado, y yo no lo he visto en mi vida, que en momentos de prueba yo cuestione la soberanía de Dios. No la cuestiono, y por lo menos las personas que suelo hablar dentro de nuestro contexto no cuestionan la soberanía de Dios, lo que cuestionan es la bondad de Dios. Cuestionan la bondad de Dios. O sea, claro que esto pasó porque Dios quiere que pase. Pero lo que nosotros luchamos en ese momento en nuestro corazón es decir, bueno, Dios no es tan bueno entonces. Dios no es tan bueno. Sí, Dios es bueno. Dios es perfecto en santidad. De alguna manera que no entendés, Dios va a usar este sufrimiento para su gloria. Porque Él es soberano. Si Él no fue soberano, y bueno, no sé, capaz Dios va a tratar de hacer un parche ahora. Y va a tratar de acomodarlo y arreglarlo como puede. Pero si Dios es soberano, Dios va a usar esto de manera perfecta para tu santificación, porque Dios es bueno. Un pastor tiene una frase, a mí me encanta, creo que ya la he dicho alguna vez, pero es que si Dios pudiese llevarte de este punto de santidad a este punto de santidad por otra vía que no sea ese sufrimiento, lo haría. Porque Dios es bueno. Porque Dios no disfruta nuestro sufrimiento. Pero si Dios está usando este sufrimiento para llevarte de este punto de santidad a este punto de santidad, es porque ese Dios que es soberano y perfecto considera que es lo mejor. No lo entendemos. Pero es lo mejor. Dios nos ama. En los momentos de prueba Dios nos ama. Al punto de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces en los momentos de prueba Dios no nos deja de amar. Y no lo podemos explicar. Y tal vez Dios ni nos explica porque no lo entenderíamos. Pero podemos confiar. Esto que Dios trajo a mi vida, este sufrimiento, bueno, así Dios lo ha querido. Y puedo confiar en su bondad. Puedo confiar que Dios lo va a usar para hacerme más semejante a la imagen de su Hijo. Y cuando llegue al cielo y entienda no todas las cosas, pero mejor que acá voy a decir gracias Dios. Gracias por este sufrimiento. Una vez escuché al pastor Josías Grauman, que su esposa perdió un embarazo de 8 meses y su esposa llorando le dice, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Y recuerdo este pastor le dijo, mirá, yo no puedo decirte por qué Dios hizo esto. Lo que yo sé es que cuando lleguemos al cielo vamos a mirar para atrás y vamos a decir, yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese hecho lo mismo. No sé por qué pasó, pero yo hubiese hecho lo mismo porque Dios es perfecto, porque sus obras son perfectas. Y para terminar, solo para terminar, algunos dicen que creer en la soberanía de Dios mata la evangelización. Que creer en la soberanía de Dios, bueno, si Dios va a salvar a los que va a salvar, ¿para qué predicamos el evangelio? No creamos en la soberanía de Dios, porque si creemos que Dios es soberano, entonces eso nos motiva a no predicar. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación. ¿Para qué lo sufrís, Pablo, si son escogidos? Se van a salvar. No sufras tanto, Pablo. No sufras. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan salvación. Y bueno, en Hechos 18:9, Dios lo anima a Pablo diciéndole cuando está en Corintio, Pablo, ánimo, Pablo, ánimo. Dios tiene pueblo en esta ciudad. Dios tiene pueblo. Y dice Hechos 18:11, y Pablo se detuvo un año más. O sea, cuando Pablo se enteró que había escogidos de Dios en esa ciudad, ¿qué hizo? ¿Se fue a otro lado? No, se quedó un año más. ¿Para qué te quedas, Pablo?
Sí, Dios ya los va a salvar. Porque la soberanía de Dios en la salvación es un ánimo para evangelizar. Mira, nosotros predicamos el Evangelio, creemos que no tenemos que manipular a nadie, tenemos que predicar el Evangelio como Dios lo dice, y Dios en su gracia y su soberanía llama a pecadores al arrepentimiento de la fe. Yo no sé quiénes son, vos tampoco sabés. Pero ¿por qué digo que es un ánimo? Porque a veces predicamos y nadie se convierte. Tal vez es la mayoría. Yo no conozco acá gente que todos los días venga acá gente nueva porque está predicando y todos los días salva uno. Yo no conozco eso. Por lo menos no lo he visto. Claro, predicás y a veces pasan años y ni uno se convierte. ¿Por qué seguimos predicando? ¿Será que ya el hombre es tan malo que no se va a salvar? Predicamos porque Dios tiene pueblo. Y porque Dios va a salvar personas. Entonces eso nos anima a evangelizar. Yo no sé quiénes son. Ni es mi responsabilidad saber. Mi responsabilidad es predicar. Porque Dios va a salvar, responsabilidad del hombre, Dios va a salvar pecadores por la locura de la predicación. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, no predico y si Dios lo quiere salvar a este, que lo va a salvar. No, eso es pecado. Dios te manda a evangelizarlo. Dios si lo quiere salvar, lo va a salvar. Pero Dios lo manda a hacerlo. Y si vos estás acá y no sos un creyente, la Biblia te manda a que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo. La Biblia dice que si vos hoy te arrepentís de tus pecados y crees en Jesús, tenés vida eterna. Crees que Jesús es Dios hecho hombre, que estaba muriendo en tu lugar, te arrepentís, crees en Él, la Biblia dice que Dios te regala la vida eterna. Pero si vos rehusás creer, no verás la vida, sino que vas a ir al infierno. Pero no vas a ir al infierno por la soberanía de Dios, porque Dios sí lo quiso, vas a ir al infierno por tu pecado. Por tu pecado. Nadie va al infierno porque Dios no lo escogió. Las personas que van al infierno van por su pecado, porque ellos quisieron rechazar a Dios. Por eso si vos estás acá sin Cristo, no pienses, bueno, si Dios me quiere salvar, me va a salvar. No. Vos sos responsable de arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús, y si vos le rechazás, la Biblia dice que te espera la condenación. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Dios. Realmente nos maravilla entender que tú eres soberano. Nos maravilla entender que nada de lo que sucede en este mundo está fuera de tu plan. Pero a su vez, Señor, perdónanos por las veces que excusamos nuestro pecado con tu soberanía. Perdónanos, Señor, por las veces que te echamos la culpa a ti en nuestro pecado, Dios. Perdona nuestras blasfemias. Señor, y te damos gracias porque tú controlas este mundo. Te ruego, Señor, que tú consueles a mis hermanos que están aquí sufriendo con dolor, que tu soberanía los consuele, que probablemente no puedan explicar lo que ha pasado, yo tampoco, pero que tu soberanía los consuele, Señor. Aquellos que miran su pasado y se dan cuenta que lo han desperdiciado, que tu soberanía los anime, Señor, por favor, a vivir para tu gloria, a entender que pueden usar sus vidas hoy para tu gloria, por favor. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que no se excuse en tu soberanía para rechazarte, sino que pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesús. Por favor, Señor, salva hoy a aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, para la gloria de tu nombre, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.